amigos de Somos Chivo de la Verdad No Oficial? Pues aquí listos para platicar con ustedes de un tema que pues lastimosamente ha quedado en el olvido, en la memoria colectiva, que pues regularmente se nos pasan todas estas declaraciones, toda esta información que pues se consume de manera inmediata, pero luego no reflexionamos respecto a ello. Y si ustedes recuerdan, Paunovic nos dijo, después de que perdimos el primer encuentro de la parte final de la temporada anterior, en donde pues nos vence el equipo de Pumas 1-0, que él había permitido que Alexis Vega cobrara el tiro penal y pues como pudimos observar lo falló. Y posteriormente la conferencia de prensa habló acerca de que pues estaba recuperando a Alexis Vega y que fue parte del argumento del por qué dejó que se tirara el penal ahí. Esto trajo como consecuencia lo que en algún momento en este canal la compañera Mercedes y yo dijimos. Al ubicarnos en la quinta posición, tuvimos que jugar esta eliminatoria con los mismos universitarios con el partido de regreso en su casa. ¿Qué hubiera pasado si en aquel momento se hubiera anotado ese gol y muy probablemente se hubiera obtenido el empate? Hubiéramos quedado en cuarta posición y entonces la eliminatoria, el juego final de esa eliminatoria se hubiera jugado en el Estadio Akron. Situación completamente distinta. Bajo el argumento de que él estaba recuperando precisamente a Alexis Vega y posteriormente, ahora que fuimos derrotados por el equipo de Pumas en la eliminatoria, volvió a decir en la conferencia de prensa que él era un recuperador. Ante este hecho, vale la pena pues que reflexionemos si en realidad Veljko Paunovic ha sido un buen recuperador de los jugadores a los que él ha sometido a este proceso. Y estamos hablando de dos de las personas que más ganan en el equipo y que se supone son quienes tienen el mayor fútbol que pudieran ofrecernos. Y es Alexis Vega y el Pocho Guzmán. El Pocho Guzmán prácticamente desapareció esta temporada. Situación que es de llamar la atención que durante 17 jornadas más las de la liguilla, dos más, 19 jornadas, Veljko Paunovic no pudo recuperar al Pocho Guzmán. Y entonces nos surge la interrogante, no solamente con el Pocho, sino que también con Alexis Vega, que primero pues, no lo pudo contener, y ahí sí no es una responsabilidad del técnico, con sus hábitos de indisciplina, sino que posteriormente, si le das cabida nuevamente a este jugador indisciplinado, con el argumento de que lo vas a recuperar, pues tampoco se pudo observar la recuperación futbolística. Y es ahí donde surge la duda, porque quien ha criticado a Veljko Paunovic en cuanto a el rendimiento como entrenador durante los partidos, porque no sabe hacer los cambios, porque los cambios no le funcionan, X, Y o Z. Pues esa es una vertiente que me parece que es la más simple, la más sencilla de la crítica vacía desde mi modesto punto de vista. Porque la parte más profunda es esta que ahorita estamos dialogando con ustedes. Ciertamente hay toda una teoría de la psicología del deporte en donde se habla de las funciones del entrenador y es precisamente la de recuperar el rendimiento deportivo de los atletas o en este caso de los futbolistas que en algún momento lo tuvieron y lo perdieron y entonces hay que buscar las causas del por qué y darle solución para que esto se lleve a cabo. ¿Es exclusivamente responsabilidad del entrenador de Veljko? No, es un trabajo en equipo en donde están integrados pues obviamente su cuerpo técnico, obviamente la parte de alimentación, es decir, la parte nutricional, la parte psicológica, el preparador físico, los rehabilitadores cuando hay lesiones y pues obviamente bajo la conducción del entrenador. Pero nosotros lo que sí podemos concluir, de acuerdo a lo que hemos visto en cuanto a los resultados y en cuanto a la exposición de si los jugadores están teniendo una temporada o no adecuada con base en números, pues lo que vimos es que no fue así. Y eso sí es preocupante. Me preocupa más eso que si Veljko tiene o no la capacidad de hacer modificaciones durante el trayecto del juego. Porque, ¿por qué razón? Porque cuando tú tienes a un plantel en donde técnicamente y tácticamente has recuperado a los jugadores, entonces, pues lo segundo pasa, valga la redundancia, a un segundo término. Porque el rendimiento óptimo de los jugadores te permite tener los resultados que estás esperando.
y desde luego que ya las modificaciones que hagas o no se vuelven simple y sencillamente un artículo, un accesorio complementario. Y sí quise abordar esto en este video porque si nosotros que estamos pugnando, en el caso de la compañía Mercedes y un servidor, y seguramente muchos otros chivas hermanos y chivas hermanas, de que Veljko Paunovic permanezca porque rebasó en una temporada de dos torneos, en un año de dos torneos, más de 60 puntos. Y bueno, pues eso que además nos metió a una final y ahora nos mete en la liguilla de manera directa, ocupando la quinta posición. Consideramos que esa parte pues es innegable, pues ahí está. Pero la otra es que ahí sí nos cuesta la reflexión o tenemos que analizarlo porque es la parte medular. Si él hubiera recuperado como él se manifiesta, que es un recuperador, al Pocho y a Alexis, seguramente tenemos una situación diferente. Ahora, voy a ir cerrando este video. En realidad, existen tres opciones para estos jugadores. Una es que los vendan, otra es que los intercambien, otra es que se queden. Si la tercera situación se da, pues tendría un tiempo perentorio Paunovic para que al inicio de la próxima temporada nos muestre que ya lo recuperó. Y ese es el tema medular. Digo, si los venden o los intercambian, pues ya te deshaces de esta circunstancia problemática. Porque bueno, hay quien apuesta y dice, pues un intercambio con Monterrey no nos caería mal Cortizo por Alexis Vega. Y pues yo pondría incluso al Pocho Guzmán en ese intercambio, si no es por Alex, por el Pocho. Si es que Veljko está convencido de que no lo puede recuperar, porque es de llamar la atención lo que pasó con el Pocho, ¿no? Entonces, desde luego que tenemos nosotros como aficionados que tener muy claro, siempre lo hemos dicho, el análisis de todo esto, porque de lo contrario, siempre nos vamos con los medios masivos, tradicionales, en donde pues, nos llevan en una ruta realmente que es equivocada, al no tener nada más que pues el fútbol de estufa y nos empiezan a vender ideas de que si viene el Chicharito, de que si se compra fulanito, se compra sutanito, no. Tenemos que partir de lo que existe y del compromiso, sí dicho por un entrenador, que él se asume como un recuperador de futbolistas. Y el recuperador de futbolistas pues no está fallando. Y ahí sí hay que exigirle a Paunovic. Porque si con el plantel limitado que tenemos así nos alcanzó a llevar a una final y posteriormente a meternos a la liguilla, imagínense si recuperara futbolísticamente a la mayoría de los jugadores. Entonces, yo sí creo que en el caso de Alexis Vega es imposible que continúe en el equipo. Siempre lo he dicho y siempre seguiré diciéndolo. Yo prefiero a jugadores disciplinados que jugadores indisciplinados. Y el exceso de Alexis Vega ya quemó todas sus naves. Y si contrastamos sus números con la cantidad de dinero que gana, es abismal lo que gana para lo poquito que produce para el equipo. Y en el caso del Pocho, que ha sido más rentable, porque tiene menos tiempo ahorita en Chivas, solamente 2 temporadas, aunque en esta no aportó prácticamente nada, el anterior sí fue un artífice de un baluarte que nos permitió llegar a la final, pues habría que recuperarlo. En el caso del Pocho, yo pienso que él debe quedarse, y quedarse significa, si hay problemas al interior del vestidor, pues deben de limar asperezas él y Veljko. Pero si son insalvables, si hay cosas que no van a poder resolver, pues sí es importante que se tome la determinación de que también salga el Pocho. ¿Para qué darle tantas pinches vueltas al asunto? Y entonces usar estos dos grandes jugadores por intercambio de otros dos grandes jugadores. Y ahí sí, pues se abre muchas opciones para ver quién pudiera venir a Chivas. Si ustedes me preguntan respecto a el centro delantero, yo ya dije de manera contundente que a mí me gustaría que llegara Martínez, quien ya el ex delantero del centro delantero de Puebla, pero que ya ha tenido varias participaciones, bueno, ya tuvo una participación anterior en Chivas. Lo veo complicado, la verdad, veo complicado que él llegue, pero además pues estamos llenos también de centro delanteros que no rindan, es otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero ya con la recuperación de JJ Macías desde el punto de vista físico, es otro jugador al que Paunovic lo tendría que recuperar futbolísticamente. Entonces, ahí está el tema del recuperador.
Y en eso sí, quiero decirle a Belko Paunovic que es muy fácil hablar y decir que yo soy todo un recuperador en una conferencia de prensa, pero pues lo que ha quedado exhibido, de acuerdo a lo que hemos podido constatar en cuanto a los números de cada uno de los jugadores que acabamos de señalar, es que Paunovic ha fallado en eso. Y sí pedimos, le exigimos que lo que se dice se sostenga en los hechos, y para ello pues tiene que coordinar mejor los trabajos de su cuerpo técnico para que estos jugadores estén en plenitud. Nada más ellos, no. Me parece que hay otros jugadores que nos han quedado debiendo. Por ejemplo, Pavel Pérez, a mí me encanta cómo juega Pavel y también ha quedado ahí debiendo. El propio Lalo Torres, que pues de alguna u otra manera han venido desapareciendo. Así que necesitamos no solamente a los titulares, sino también una banca lo suficientemente sólida y confiable. Así que pues ahí está el tema para ustedes. ¿Qué significa esto de ser recuperador de jugadores? ¿Creen que en realidad Belko ha cumplido o no? Déjenos sus comentarios, como siempre los vamos a atender. Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente análisis.